Tenemos a la momia y tenemos al dementor, entonces estos son un fan. De ahí pueden pasar a tatuajes, donde se hacen los tatuajes más extraños, más raros y más zombies que tenemos, que se van a divertir mucho. De ahí también tenemos al estudio de televisión, en donde hay una ofrenda hermosa, que por qué no, también compartimos esa parte de la tradición mexicana, que es maravillosa. Entonces encuentran esta ofrenda, donde ahí les damos a conocer un poquito de lo que son nuestra cultura también. Oye, está buenísimo todo lo que podemos disfrutar ahora en Kitsania, pero dime qué va a pasar ahora también, porque sabemos que en Navidad tú te vuelves loca, creo que es tu fecha favorita, ¿verdad? Sí, adoro compartir deseos, eso es increíble, porque recibimos a todos los pequeños, por supuesto está Santa Claus, tenemos un árbol de Navidad enorme, en donde los señores y señoritas visten este árbol. Todos cuando escriben sus deseos y los ponen en el buzómetro. ¿Qué es el buzómetro? El buzómetro tiene una flechita, y cuando empiezan a entrar los deseos de todos los señores y señoritas, empieza a avanzar. Y entonces se tiene que llenar. Cuando no se llena, todo el mundo estamos muy tristes, entonces necesitamos que haya muchos deseos. Cuando al final del día se llena, esos que metieron precisamente sus deseos, esos señores y señoritas suben las escaleras doradas y cuelgan su estrella en el árbol de Navidad. Entonces ellos, al final de la temporada, terminan vistiendo nuestro árbol. También tenemos el show de Compartiendo Deseos con nuestros guardianes, que es el compartir, el saber, el jugar, el crear, y gracias a todo esto ellos hacen un show y ellos son los actores principales de este show de Navidad, y ahí cerramos con el maravilloso e inigualable Santa Claus. Y Santa Claus ahí van a poder